Buenos días, ¿cómo están? 11 de la mañana con 1 minuto y damos inicio puntualmente a esta nueva hora de noticias por nuestra pantalla, la pantalla de puranoticia.cl. Mi nombre es Camila Rate y les cuento que en la costa de nuestra región de Valparaíso tenemos cielo completamente cubiertos hasta ahora. Alcanzamos los 15 grados de temperatura. Ahí podemos ver, eso es el quinto sector de Reñaca en Viña del Mar. Cielos completamente cubiertos a esta hora de este miércoles 4 de diciembre. Esa es la cámara de la Universidad de Valparaíso de la Escuela de Ingeniería Oceánica que nos muestra el oleaje y también cómo está el panorama en la costa de nuestra región de Valparaíso. Esperemos que cambie con el paso de las horas y el cielo empiece a despejarse y aparezca el sol. Con esta imagen en vivo de nuestra ciudad de Viña del Mar, comenzamos con los principales titulares de esta hora. Casa habitación resulta consumida por las llamas. Ahí está, casa habitación resulta completamente consumida en medio de un incendio en la parte alta de Viña del Mar. Senado aprueba informe de comisión mixta del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Presidente de República, Gabriel Boric, anuncia que será padre junto a Paula Carrasco. Daremos lo mejor de nosotros, aseguró el mandatario. Desclasifican detalles de la confesión del presunto líder de la organización que habría causado el mega incendio y otras emergencias en la región de Valparaíso. Fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso confiesa en investigación por filtraciones que dio sus claves a funcionarios de inteligencia de la Armada. Contraloría detecta que en hospitales de 4 regiones se dio prioridad en cirugías a funcionarios o familiares. Bueno, y vamos a comenzar esta hora de noticias revisando la portada de nuestro sitio web de puranoticia.cl, el cual ya están viendo a mi costado y se los adelantamos en titulares porque una casa habitación resultó completamente destruida en medio de un incendio en la parte alta de Viña del Mar. El siniestro se registró específicamente en la intersección de las calles Arroyo del Salto con Isla Tránsito en la población Puerto Aysén. Esto es en el sector alto de Forestal. Mientras que en informaciones de carácter nacional, de acuerdo como se los adelantábamos en titulares, ahora revelan detalles del instructivo del fiscal nacional que busca evitar filtraciones sobre investigaciones penales. Y en informaciones nacionales, pero también con tintes internacionales, porque Chile y China firman acuerdos para ampliar exportaciones de fruta y carne congelada. Mientras que en una lamentable información, denuncias por convivencia escolar alcanzan máximo histórico este 2024 con 8.864 casos a nivel nacional. Universidades se ven obligadas a desvincular a personal tras crisis económica. Mientras que en informaciones de carácter nacional, en el norte de nuestro país, de carácter policial, bien digo, en prisión preventiva, quedaron 5 sujetos sorprendidos durante un doble secuestro. Esto fue en la región de Coquimbo, en La Serena. Con estas informaciones vamos a comenzar Hora de Noticias con una información que se dio a conocer esta semana y que verdaderamente preocupó a todos, porque nuevamente varios hospitales públicos se encuentran en la mira de entes fiscalizadores. Esta vez fue la Contraloría General de la República quien dio a conocer los informes de auditoría realizados a los hospitales regionales de Osorno, Angol, Talca y Ovalle, en los que se analizaron las prestaciones quirúrgicas entregadas a pacientes incorporados en la lista de espera NOGES. Una de las principales irregularidades que se detectó en los 4 recintos públicos se relaciona con que los familiares o los propios funcionarios fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio. La Contraloría General de la República dio a conocer los informes de auditoría realizados a los hospitales regionales de Osorno, Angol, Talca y Ovalle,
en los que se analizaron las prestaciones quirúrgicas entregadas a pacientes incorporados en la lista de espera NOGEX. Una de las principales irregularidades detectadas en los 4 recintos públicos se relaciona con que familiares o los propios funcionarios fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio, en comparación con los otros pacientes que aparecen en la lista de espera NOGEX. Así, por ejemplo, la Contraloría Regional de los Lagos dio cuenta en su informe número 387 que el subdirector médico del Hospital Base San José de Osorno operó a su hermana, quien estuvo 2 días en lista de espera. Esto mientras que en el promedio de espera de esa patología es de 330 días. Además, los exámenes preoperatorios de la paciente fueron realizados en Rancagua, donde registra su domicilio. Ante esta situación, la Contraloría instruirá un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en el hecho. También se constató que el recinto asistencial hizo intervenciones a funcionarios o a su red familiar, en plazos inferiores al promedio. Esto sin que hubiese razones fundadas que justificaran una resolución quirúrgica más rápida. Se determinó que el hospital licitó las intervenciones quirúrgicas de los colesistematomías y hernias para pacientes GES y no GES, verificándose que el subdirector médico autorizó la modificación del equipo médico y no médico ofertado por la empresa proveedora. Esto cuando el profesional era parte de la nómina de cirujanos ofertados en el proceso de licitación, por lo que se habría configurado un eventual conflicto de interés. Además de incluir esta materia en el sumario, los antecedentes de este informe serán remitidos a la Fiscalía Regional del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan. En el caso del Hospital Dr. Mauricio Hegeman Torres de la localidad de Angol, la Contraloría Regional de la Araucanía comprobó que entre enero y diciembre de 2023 se realizaron 3.324 cirugías, de las cuales 359 fueron practicadas a parientes o funcionarios del Servicio de Salud de Angol y su red hospitalaria, quienes tuvieron menor tiempo de espera para ingresar a pabellón que el promedio. Esto sin que se advirtiera alguna circunstancia que permita fundamentar bajo qué criterios fueron categorizados y priorizados o la existencia de respaldos que acrediten esta decisión. Tras analizar los datos del registro de suspensiones de cirugía, se constató que de 153 intervenciones, 130 de ellas se cancelaron por causas no atribuibles a los pacientes, tales como falta de insumos, stock insuficiente, instrumental incompleto o no disponible, equipamiento no operativo, entre otros elementos que son necesarios para la realización de las cirugías. Se determinó que el Hospital de Angol tampoco posee un protocolo formalizado que regule las pasantías que realizan los profesionales médicos. En ese contexto, se advirtió que una médico cirujano general llevó a cabo 3 intervenciones en calidad de médico pasante. La profesional actuó como único cirujano en 5 intervenciones quirúrgicas categorizadas como menores y en las 8 correspondientes a cirugías mayores no queda claro quién es el tutor responsable. Respecto del Hospital de Talca, 121 funcionarios o sus familiares directos fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio por especialidad que registra ese recinto, en comparación con otros pacientes que aparecen en la lista. También se detectaron distintas inconsistencias en el registro de la lista de espera. Así, por ejemplo, se constató que los RUN de los 93 pacientes egresados de dicho listado, que según el hospital correspondían a migrantes, NN y neonatos, no coinciden con los registros de servicio de registro civil e identificación, detectándose que 90 de esos RUN no existen. 2 se encuentran incorrectos y otro obedece a una persona distinta a la atendida. La Contraloría Regional de Maule ordenó al Hospital Regional de Talca realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y las irregularidades detectadas. En el caso del Hospital de Ovalle, se identificó que en 16 casos se realizó una intervención quirúrgica a un funcionario o su familiar en la misma fecha en que por causas propias del hospital se suspendió la cirugía a otros pacientes. Además, revisados los tiempos de espera de dichos casos, se encuentran debajo del promedio general de la lista. La Contraloría Regional de Coquimbo ordenó al recinto asistencial realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
En el caso del Hospital Base San José de Osorno, se detectó que el subdirector médico operó a su hermana, quien estuvo solo 2 días en lista de espera, cuando el promedio para esa patología es de 330 días. También Contraloría dio cuenta de que se practicaron exámenes preoperatorios realizados en una región distinta a la del hospital, sugiriendo posibles irregularidades administrativas. Bueno, y para abordar este verdadero escándalo, estamos en contacto a esta hora con el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, el doctor Luis Ignacio de la Torre, que ya está conectado con Hora de Noticias. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días todavía. Un saludo a todos quienes nos están escuchando ahora y quienes nos ven por distintos medios digitales en Hora de Noticias. Muchas gracias por esta conexión. Bueno, ¿qué le parece a usted esta información? Mira, lo primero es que no me sorprende porque existe una debilidad que ya la manifestaba el subsecretario y la ministra en cuanto a los registros de las listas de espera. Hoy día, las listas de espera que maneja el Ministerio de Salud no necesariamente representan la realidad de lo que ocurre en los hospitales. Hay pacientes que llevan meses y años esperando y no están en los registros oficiales, y hay otros pacientes que llevan esperando para una cirugía y en los registros están en otra. Eso ha determinado el compromiso del Ministerio de mejorar el sistema de registro y de transparentar la información de los tiempos de espera. Lo segundo es que los hospitales autogestionados tienen que establecer protocolos para resolver sus tiempos de espera. Y eso significa generar estrategias para enfrentar esta situación que hoy día como país no hemos resuelto, que es que hay personas que están esperando una cirugía desde el 2016, desde el 2017, y hay otras personas que, como dice este informe de la Contraloría, esperan muy poquito. Entonces, lo primero que hay que decir es que Chile no está de acuerdo, salvo en el GES, cuánto es el tiempo máximo de espera para una enfermedad o para una cirugía. No hay un tiempo, salvo en el GES. ¿Y por qué digo salvo en el GES? Porque el GES tiene garantías de atención oportuna que están en la ley. Eso quiere decir que si a usted le salió mal una mamografía y tiene que estudiarse si es cáncer o no, hay un plazo máximo de 45 días para que ese estudio se haga. Y si FONASA o su hospital no cumple, usted tiene que ser derivado a otro prestador y eso es coordinado por FONASA. Eso está resguardado legalmente. Esto por el GES. Esto por el GES. El problema es toda la gente que tiene enfermedades que no están en el GES. Y ahí es donde quedas en una lista de espera que normalmente se informa 2 veces al año y se llama la lista de espera no GES, que no tiene un tiempo máximo y que va a depender de tu hospital cuando te operen. Entonces, entendiendo que hay una realidad de tiempos de espera que es muy variable y hay algunos servicios de salud como Valparaíso San Antonio que ocupa de los peores lugares de Chile en cuanto a tiempos de espera y hay otros que ocupan el mejor lugar, entonces no es lo mismo esperar en un hospital del Metropolitano Oriente que esperar, por ejemplo, en Valparaíso San Antonio. Luego de eso, no hay un plazo que tú puedas decir, oye, llevo 1 año esperando para mi prótesis de cadera, ¿en qué momento me van a operar? ¿Usted es GES, señor? No soy GES, entonces no hay un tiempo máximo. Primer problema que debe ser resuelto. Segundo problema, los criterios de priorización, o sea, ¿por qué operó al paciente A y no al paciente B de la lista de espera? Sí han sido definidos por el Ministerio de Salud y han sido establecidos con criterios de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Las urgencias van primero, ni siquiera entran en la lista de espera. Después está el cáncer. Después del cáncer están las patologías que tienen plazos legales, como el GES. Pero después está el cáncer que no está dentro del GES. Por ejemplo, para la mujer, el GES tiene el cáncer de mama, tiene el cáncer de cuello uterino, tiene el cáncer de ovario. Pero si usted tiene un cáncer de endometrio, de la parte interna del útero, no está en el GES. Pues bien, esa situación es priorizada por sobre, por ejemplo, una artrosis de muñeca. Entonces, si usted tiene cáncer de endometrio, usted lo debieran operar antes que una artrosis de muñeca. ¿Cuál es el problema? Que estas priorizaciones, de nuevo, se hacen en un sistema informático que es
bastante poco operativo y muchas veces no se dispone la información de todos los pacientes. Entonces, por una parte, vemos este escándalo que nos tiene que generar molestia, donde hay personas que se saltan la lista de espera por ser familiares de funcionarios o por ser funcionarios, pero después tenemos todo el tema de las cirugías suspendidas por falta de insumos, falta de equipamiento dañado, etc. Y eso es algo que nosotros debiéramos tener en el mínimo, porque tú no debieras programar cirugías si es que no cuentas con los recursos para llevarla a cabo. Pero muchas veces la falta de ese equipamiento te enteras cuando estás en el quirófano, y eso implica suspender cirugías y perder la oportunidad de ese paciente de ser intervenido. Entonces, hay 2 o 3 situaciones que creo que son relevantes. La más importante y la que nadie está advirtiendo: Chile no tiene un tiempo máximo de espera para las patologías no GES, y eso es urgente de resolver. Eso tiene que estar en el centro, porque todas las personas debieran saber que al menos si esperan hay un plazo máximo, y no existe plazo máximo salvo en las patologías GES. Bajo lo que usted nos señala, ¿cierto? No hay una priorización, entonces la priorización no es caso a caso. Sí, hay una priorización caso a caso, pero con criterios que el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de RE ha establecido. Le voy a dar un ejemplo. Si hay un niño que está en un hogar de el antiguo Sename, ese niño es prioritario en esa patología a otro niño con la misma patología, pero que no está en el Sename. Y ahí tienes una priorización por una razón biopsicosocial. ¿Se entiende? Sí. Si tú tienes un cáncer que va a ir avanzando con el paso de los días y por lo tanto si esperas 6 meses, tu capacidad de sobrevivir o tu pronóstico va a ser peor, ese cáncer se debiera operar antes, y así está priorizado, que una patología traumatológica que te puede generar dolor, te puede generar discapacidad, pero no te va a generar la muerte si no se opera en 6 meses y se opera en 9 meses. En el fondo te complica como la calidad de vida, pero no es vital. Exacto. Entonces, ¿cuál es la priorización que el Ministerio definió? Primero, el GES oncológico. O sea, todos los cánceres que están dentro del GES. El cáncer de pulmón, el cáncer del mama, el cáncer de colon, cáncer gástrico. Son cánceres que están en el GES. Después viene el cáncer no GES. Que estos son cánceres que van a seguir avanzando, pero como no están en el GES, no tienen un plazo máximo de espera. Esa es la segunda priorización. La tercera priorización son las patologías GES que no son cáncer. Por ejemplo, una catarata. Por ejemplo, una artrosis de cadera en un mayor de 65 años. Esas patologías tienen plazos máximos legales. Tienen que ser priorizadas, pero no son cánceres. Por lo tanto, si tú tuvieras un paciente con cáncer gástrico, que si no lo operas su enfermedad va a avanzar y puede ser más mortal, y tienes este paciente con una prótesis de cadera, tú debieras elegir el número 2, el paciente con cáncer, antes que el de cadera. Luego de eso, vienen las patologías que no son ni oncológicas ni GES. Después de eso vienen las patologías y los niños que están en el CENEAMA, el programa PRICE y otros programas que generan un enfoque biopsicosocial. Entonces, importante que aunque esta priorización existe, el problema, por ejemplo, y te doy mi experiencia cuando yo era jefe de pabellones del Van Buren, yo puedo tener 10 cánceres de mama operando, pero no tengo equipo quirúrgico para operar esas 10 pacientes hoy día. Porque mis especialistas pueden operar, por ejemplo, los lunes, los martes y los viernes. Entonces yo puedo priorizar en la medida que tengo espacio en los quirófanos para poner esos pacientes y en la medida que tengo equipos quirúrgicos, insumos y equipamientos para operarlo. Entonces pasa lo mismo con el cáncer de colon, con el cáncer gástrico, pero pasa lo mismo también con las cataratas que requieren especialistas de oftalmología, o pasa lo mismo con una prótesis de cadera o rodilla. Entonces, si bien es cierto la Contraloría hace una revisión, una de las cosas que llama la atención es que critica que los hospitales no tienen un sistema de priorización de la lista de espera que quede bien resguardado. Y nosotros al menos ya el 2019 usábamos un sistema de reunión de tabla
donde usando estos criterios íbamos confirmando los pacientes y registrando en un acta por qué el paciente A se operó antes que el paciente B. Y si yo no podía operar un paciente de la priorización del ministerio, justificaba por qué. Por ejemplo, le toca a la paciente Paulina, pero resulta que cuando la contactamos, Paulina nos dice que está con un cuadro gripal, no puede operarse. Entonces yo la postergo en su priorización porque tiene una condición médica que impide la cirugía en este momento. ¿Me explico? Sí. La Contraloría revisa documentos. Si el hospital no registró esas razones en la toma de priorización, claramente la Contraloría va a decir acá hay un problema. Entonces, ojo, que no todo lo que detecta la Contraloría significa que los hospitales estén haciendo arreglines o faltas a la probidad, sino que muchas veces, si no tienen un protocolo de registro de por qué tomaron las decisiones, eso puede impactar negativamente en la capacidad de la Contraloría de analizar las tomas de decisiones y decir aquí falta un protocolo o aquí no queda clara las razones que justifican esta o esta otra decisión. Y eso también es importante que la gente lo sepa. Pero lo que no cabe en el análisis de nadie es que una persona espere 2 días y el promedio esperen 260. Claramente ahí hubo una priorización diferente y lo que habría que ver es cuáles son las razones que ameritaron dicha priorización. Y si las razones son un vínculo familiar con un funcionario, eso, vaya que es lamentable. Nuestras disculpas para las pacientes, aunque yo no esté involucrado, pero creo que eso no puede pasar. Eso daña la fe pública y eso daña también el espíritu del funcionamiento de la red de salud. Doctor, ¿qué herramientas tienen ustedes como colegio médico en el fondo para fiscalizar este tipo de actos? Probablemente ninguna, porque son acciones que ocurren en los hospitales y lo que sí podemos hacer nosotros es desde un planteamiento ético evaluar el comportamiento de nuestros colegas, ojo, asociados al colegio, porque no tenemos atribuciones sobre los que no están asociados al colegio. Y si alguno de nuestros colegas tiene un comportamiento que éticamente no fue correcto, nosotros sí podemos, tenemos tribunales independientes que debieran ponderar los actos y definir si hay una actuación que transgreda nuestras normativas. ¿Y cómo esperan ustedes que actúe el Ministerio de Salud? Bueno, la ministra ya anticipó que acá hay investigaciones sumarias. Es importante conocer los resultados de las mismas, que las investigaciones sean exhaustivas. Pero no saquemos las castañas con la mano del gato. Si la herramienta tecnológica del Ministerio para registrar y priorizar la lista de espera es mala, no esperemos que la gestión de las listas de espera sea buena. Por lo tanto, la primera responsabilidad aquí la tiene el Ministerio en mejorar el sistema de registro de tiempos de espera. Lo segundo, si hay tiempos de espera prolongados es porque faltan quirófanos, falta horas de funcionamiento de quirófanos y faltan equipos de especialistas en quirófanos. Y acá estoy hablando de técnicos paramédicos en anestesia, de técnicos paramédicos instrumentistas quirúrgicos, de anestesiólogos, de cirujanos en las distintas especialidades y de enfermeras que puedan apoyar la gestión del pabellón. Si no hay horas suficientes de todos esos equipos, no hay insumos ni equipamientos para la cirugía, tampoco podemos priorizarla. Te doy un ejemplo. En octubre y noviembre, Van Buren estaba bloqueado de los proveedores traumatológicos. Yo puedo haber priorizado una cirugía de cadera, pero el proveedor que me vende la prótesis me dice yo no le vendo porque usted no me ha pagado, y no me ha pagado hace 6 meses. O me paga o no le envío la prótesis. Si no tengo la prótesis, aunque ese paciente esté priorizado, no lo puedo programar. Eso tiene que quedar escrito para que la Contraloría lo pueda revisar y sepa que si no operamos al paciente que estaba primero en la lista de espera, fue porque el Ministerio de Salud no ha pagado la deuda sobre los proveedores y no tengo insumos. Y programar un pabellón sin insumos es perder ese pabellón. Entonces, la crisis de salud que ya lleva afectando a todo el territorio nacional durante más de este año. Y que va a impactar, y tengo malas noticias, y este sí puede ser un titular de ustedes, vamos a tener nuevamente crisis de salud y crisis de financiamiento el 2025, porque los hospitales este mes no recibieron más aportes del Ministerio y la instrucción es traspasar todo a deuda para el 2025. ¿Qué significa eso?
que hospitales como el Bamburen, el Frique, Quillota, el Biprovincial, San Antonio, los hospitales de cualquier región del país, va a iniciar el año con un presupuesto que no alcanza para todo el año, pero va a iniciar pagando deudas del 2024. El año pasado el Bamburen inició su gestión pagando 12.000 millones de deuda. Este año probablemente tenga que pagar una deuda incluso mayor, con un presupuesto que no alcanza. Entonces vamos a estar conversando de nuevo en junio, julio, que los hospitales no tienen recursos. Vamos a estar tratando de que la autoridad redestine recursos de otras áreas. Y finalmente en septiembre, octubre los hospitales empiezan a decrecer sus actos quirúrgicos, hacen menos cirugías porque no tienen recursos para comprar los insumos y finalmente los tiempos de espera siguen creciendo. Así que acá tenemos un problema que no ha sido abordado en su integridad pese a nuestros esfuerzos por el Ministerio de Salud. Tenemos un problema de financiamiento, pero tenemos un problema estructural y ese problema estructural requiere la atención de la autoridad y lamentablemente no ha sido suficientemente resuelto. ¿Qué tipo de sanciones esperan ustedes hacia estos casos, cierto, que revisó la Contraloría? Es que hay casos que son bastante heterogéneos, pero por ejemplo, en ese caso que se plantea que una autoridad del hospital operó a su hermana, si eso se verifica y se saltó la lista de espera, creo que ahí debieran existir sanciones administrativas y creo que ahí se ha defraudado. Si es que se comprueba lo que dice la Contraloría y como te digo, no es un problema de registro o falta de fundamentación, ahí creo que hay un ejercicio de la función que, lejos de cumplir el bien público, ha cumplido el bien individual, en este caso el bien familiar, y eso no es el objetivo de ser una autoridad de salud. Así que creo que ahí pueden existir sanciones, tanto éticas desde nuestra perspectiva, si recibimos las denuncias en el colegio médico respectivo, deben investigarlas, y del punto de vista de las investigaciones sumarias, lógicamente tienen que dar lugar a aclarar por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Yo creo, y esto siempre se lo digo a mis alumnos, ya estoy en una edad en la que tengo más alumnos vivos que profesores, aunque sigo siendo un eterno aprendiz, siempre les digo a los alumnos, cuando ustedes actúen y tomen decisiones, imagínense que hay una cámara de video que los está mirando 24/7. E imagínense que en vez de esa cámara de video es su mamá, es su papá, son sus mejores amigos, es su pareja. Siéntanse orgullosos de lo que está grabando esa cámara, siempre. Y cuando tomen decisiones difíciles, que quede suficientemente claro por qué decidieron. Explíquenselo al paciente, explíquenselo a su familia, pero también regístrenlo en la ficha clínica, de tal manera que la autoridad que analice los casos tenga elementos de peso y sepa qué es lo que yo estaba pensando cuando decidí. Y eso en el médico que actúa en un box con un paciente, pero también en el jefe que es el director, el subdirector, el jefe de pabellones, el jefe de una unidad clínica, etcétera. Que siempre la ética y los valores estén por delante. Doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, le agradecemos este contacto con Hora de Noticias y por siempre estar tan preocupado y pendiente de la salud pública. Muchas gracias a ustedes. No me puedo despedir sin enviarle un tremendo saludo a todos los médicos y médicas que el día de ayer, martes 3 de diciembre, en honor al doctor Finlay y su tremenda labor contra el mosquito de la fiebre amarilla y la malaria. Día del Médico Internacional y Nacional, un tremendo abrazo, gracias por el esfuerzo y gracias por seguir desarrollando acciones en esta tan hermosa profesión que nos ha tocado poder desarrollar. Nosotros también entonces desde Hora de Noticias de Puranoticia.cl le mandamos un cariñoso saludo atrasado, lamentablemente, y a todos los médicos de nuestro país. Muchas gracias, doctor Luis Ignacio de la Torre, por este contacto. Que estén muy bien, chao. Y en Hora de Noticias hacemos un alto comercial y ya estamos de regreso con más informaciones. Hora de Noticias por las pantallas de Puranoticia.cl y vamos a continuar con una información que se dio durante la mañana de este miércoles en la ciudad Jardín, en Viña del Mar, donde una vivienda resultó completamente consumida por un incendio estructural. Miren, ahí ya lo tenemos en pantalla. Este incendio estructural terminó por consumir por completo una vivienda, lo que movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
Este siniestro se registró en la intersección de calles Arroyo del Salto con Isla Tránsito. Esto está ubicado en la población Puerto Aysén del sector alto de Forestal. Esto es la parte alta de la ciudad Jardín de Viña del Mar. Los equipos de emergencia que concurrieron a combatir las llamas se encontraron con diversas complicaciones debido al difícil acceso al lugar, como lo vemos en pantalla, ¿cierto? Están todas las casas bien cercas una de otras, lo que fue complejo para poder desarrollar el combate de este incendio. El trabajo de los voluntarios de bomberos se concretó en evitar que las llamas se propaguen a las viviendas contiguas de este sector Viña Marino. La institución voluntaria también hizo un llamado a los vecinos del sector a que no se acerquen al lugar para poder facilitar su trabajo de contención del fuego. Si bien ya fue extinguido este incendio, aún queda personal de bomberos que están trabajando para evitar una nueva propagación de las llamas. Esta vivienda terminó completamente destruida en el sector de Forestal en Viña del Mar. Mientras que de esta información de nuestra ciudad Jardín nos vamos con una información que sin duda marcó esta jornada, marcó la mañana de este miércoles en todo el territorio nacional. Porque a la medianoche, justo a la medianoche 0000 de este miércoles 4 de diciembre ya, a través de su cuenta de Instagram, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que tendrá un hijo junto a su pareja, la seleccionada nacional de básquetbol Paula Carrasco. El mandatario publicó un mensaje a través de sus redes sociales en su cuenta personal de Instagram que iba acompañado de la imagen de una ecografía donde escribió un sentido mensaje. Comillas. La vida y sus big bands traerá en junio cada primavera, puntito. En tu espera y siempre daremos lo mejor de nosotros para que el Chile que te toque vivir sea más justo y feliz. Te amamos. Fueron parte de las palabras que publicó durante la noche de este martes el jefe de Estado. La relación del presidente Gabriel Boric con Paula Carrasco se confirmó, recordemos, el pasado 16 de septiembre. Ahí lo veíamos en las imágenes. Fue el 16 de septiembre en medio de la inauguración de las fondas del Parque O'Higgins, donde ambos bailaron un pie de cueca. Fueron en esas imágenes cuando la relación del presidente de la República, Gabriel Boric, con la seleccionada nacional de básquetbol se hizo oficial. Recordemos que ambos se conocieron en medio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizaron en nuestro país el año 2023. Y fue en enero de este año, del 2024, cuando surgieron las primeras especulaciones sobre un romance entre ambos. Esto poco después de que el jefe de Estado terminara su relación con Irina Caramanos. Luego, en junio de este año, en junio del 2024, se realizó una breve alusión a su compañera durante una visita a la región de Magallanes, donde comentó que me escribían algunos compañeras y compañeros de Santiago, mi compañera particularmente, y me preguntaba, ¿es cierto que se congeló el mar? Ahí fue la primera vez que el presidente de la República, Gabriel Boric, habló de Paula Carrasco, quien es una mujer de 29 años, quien es de nuestra ciudad Jardín, es de la región de Valparaíso, es titulada en Química Ambiental de la Universidad de Chile y actualmente se encuentra desempeñando su trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente, donde se desempeña en la Oficina de Mitigación y Transparencia de la División de Cambio Climático. Además, cabe mencionar que es parte del equipo de básquetbol de Sportiva Italiana de Valparaíso y es madre de un niño de 6 años, por lo que si bien este bebé que está en camino sería el primer hijo del presidente de la República, Gabriel Boric, para Paula Carrasco sería su segundo hijo. En una entrevista dijo sobre su vida profesional que como mujeres es un poquito más complejo poder romper algunas barreras a las que uno se va enfrentando. En mi caso, la maternidad y el después volver a jugar a nivel profesional y de alto rendimiento fue un desafío enorme. Estas palabras de Paula Carrasco es porque, recordemos, ella es seleccionada nacional de básquetbol de nuestro país y juega también acá entonces en el Club Sportiva Italiana de Valparaíso. Ella es de nuestra región de Valparaíso y es la actual pareja del presidente de la República, Gabriel Boric.
Mientras que en otras informaciones también de carácter nacional que se dieron a conocer la tarde de este martes, porque con 35 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Esta iniciativa inicialmente, que fue impulsada durante el gobierno del difunto presidente Sebastián Piñera y fue retomada como prioridad por la administración del actual presidente Gabriel Boric, ahora pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su discusión y posterior votación. Ante esto fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien se refirió y valoró el respaldo y reiteró algunos compromisos del Ejecutivo, comillas. El primero es que hay un decreto con fuerza de ley que es el que va a establecer el detalle de cómo se va a conformar el ministerio, los cargos, los requisitos y los planteamientos que se han hecho acá en el sentido de apuntar a un ministerio profesionalizado, van a estar muy presentes. Esas fueron parte de las palabras de la ministra Toá, quien añadió que esto en el sentido de exigir competencias adecuadas para asumir las responsabilidades de esta nueva institución. Mientras que en segundo lugar asegura que aquí ha quedado en evidencia también que hay un debate pendiente más amplio en lo que se refiere al modelo de descentralización. No es por la creación de un nuevo ministerio, sino porque vamos a darle a la seguridad una institución dedicada exclusivamente diseñada para los desafíos de la actualidad. Fueron parte de las palabras de la ministra Carolina Toá. Además, añadió que al mismo tiempo un Ministerio del Interior que recupere su rol histórico, que ha sido muy postergado en el último tiempo, que va en ser un aporte a un mejor funcionamiento global del gobierno, y en este gobierno y en cualquier administración que venga a funcionar. Esas fueron parte de las palabras de la ministra Carolina Toá en su intervención en el Senado por esta aprobación del informe de comisión mixta del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Esto es puranoticia.cl. Estamos en hora de noticias, ahora hacemos un corte comercial y ya estamos de regreso con más informaciones de toda nuestra región de Valparaíso y de todo el país. Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticia.cl y vamos a continuar con una información policial que tuvo lugar en nuestra región de Valparaíso, específicamente en Viña del Mar, donde en la mañana de este miércoles se dio inicio en el Tribunal Oral en lo Penal de la Ciudad Jardín al juicio contra 2 jóvenes de 26 años que se encontraban en prisión preventiva por su presunta participación en diversos delitos cometidos al interior del emblemático casino de la Ciudad Jardín. Uno de ellos fue el asesinato de un empresario de 60 años, quien aparentemente, al requerir sus presuntos servicios sexuales el pasado 23 de septiembre del año 2023, fue drogado con una sustancia de sumisión que lo mantuvo alejado de sus sentidos, momento que fue aprovechado por ambas mujeres para robarle y luego matarlo. Y quien estuvo ahí en el Tribunal Oral en lo Penal y nos trae más detalles de este juicio es Gonzalo Andrés Pérez, a cargo de nuestra unidad móvil. ¿Cómo están? Los saludo para comenzar de inmediato a revisar información, ya que durante esta jornada en el Tribunal de Juicio Oral de Viña del Mar se comenzó a desarrollar el juicio en contra de 2 mujeres jóvenes de 26 años, quienes están detenidas desde septiembre del año 2023. Ellas 2 son sindicadas como las autoras de un robo con homicidio ocurrido en contra de un hombre de 60 años, un empresario viñamarino, quien en una primera instancia habría sido drogado por estas personas y luego estas 2 mujeres lo habrían asfixiado con un elemento. Eso es lo que se relata, por lo menos lo que se ha venido entregando como detalles en cada una de las audiencias que se han realizado y también en el inicio de este juicio oral que comenzó durante esta jornada y que se va a mantener durante los próximos 5 días. ¿Cuál era el modus operandi de estas 2 mujeres? Ellas iban a locales nocturnos, incluidos pub, restaurante, y también en el casino de Viña del Mar, que fue finalmente donde se ejecuta este hecho por el cual están siendo juzgadas. Conocían a hombres que podían tener dinero y luego los drogaban, les ponían algún elemento en sus vasos, en sus tragos, para luego sacarlos del lugar y obligarlos a darles sus cuentas bancarias y así sustraerles dinero
dinero o lisa y llanamente robarles desde sus vehículos. Ese es el relato que se ha entregado y vamos a revisar de inmediato las declaraciones que entrega la Fiscalía en este primer día de juicio oral, en donde se relatan parte de los hechos que son investigados y por los cuales están siendo juzgadas estas dos mujeres. Con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, le drogó con la finalidad de sustraer especies y poder realizarse transferencias electrónicas desde el dispositivo teléfono celular, específicamente de la víctima. El hecho número 3, del día 18 de agosto del año 2023, la víctima, don Pablo Gómez Espinosa, nos relatará como doña Montserrat nuevamente lo drogó en un bar que se llama Casaba. Luego de eso procedió con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño a sustraerle diferentes especies y a realizar transacciones desde el dispositivo electrónico. El hecho número 4, el del día 3 de septiembre del año 2023, cuando la diputada Montserrat Valdivia Payán drogó a don Eduardo González Bravo y le suministró una sustancia química que lo indujo a la inconsciencia, específicamente una sustancia que contenía codeína y benzoiletroconina, y con el movimiento contra la voluntad de su dueño le sustrajo las especies que portaba en ese momento. Y finalmente llegamos al hecho más grave, que es el hecho ocurrido el día 23 de septiembre del año 2023, cuando la víctima, don Fernando Mayanes Morán, contacta a las diputadas del casino de Viña del Mar, y luego de eso se retiran del lugar y las imputadas le dan muerte a través de, utilizando un vínculo en su cuello, presionaron su cuello y le causan la muerte por una asfixia mecánica, estrangulación y sofocación. Claro, como lo estábamos indicando, esto recién comienza el juicio oral luego de que ellas permanecieran desde septiembre del año 2023 en prisión preventiva. Este hecho además ocurrió en el mes de septiembre del año 2023 y los otros hechos que han sido relatados también ocurrieron durante ese periodo. Vamos a estar pendientes, por supuesto, para ir conociendo los detalles que se van a entregar en este juicio oral que hoy día comienza y que se espera que culmina dentro de 5 días más. Con esta información de nuestra región de Valparaíso, ahora vamos a continuar con una información de carácter nacional, porque con una extrema liviandad en el manejo de los accesos a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, fue el resultado que arrojó una reciente indagatoria ordenada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, la que complica a un persecutor de nuestra región de Valparaíso. Se trata del fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Valparaíso, Maximiliano Kraus, quien confesó que el año 2021 entregó sus claves de acceso al sistema interno del Ministerio Público a funcionarios de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada de Chile. Vamos a continuar revisando esta información porque en su explicación, Kraus, a quien tenemos en pantalla, detalló que colaborar con estos funcionarios era habitual en temas de narcotráfico y contrabando, motivo por el cual les confió sus datos personales para ingresar al sistema interno del Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso reconoció también que estas personas utilizaron su cuenta, aunque aclaró que lo hicieron por simple curiosidad, sin extraer ningún tipo de información respecto a los casos consultados. De igual forma, él negó que haya revisado la causa que involucra al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que en la actualidad se encuentra en prisión preventiva como imputado por el delito de violación y abuso sexual de una subalterna. En esta línea, Kraus sostuvo que no accedió a la carpeta investigativa, en primer lugar porque no era un caso en el que estuviera interesado y por otra parte porque la fecha que usted le señala de acceso asegura que se encontraba en trayecto llegando al Centro de Justicia de Santiago a una audiencia de un juicio oral en la segundo Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna de Santiago, que se desarrolló entre los días 18 de octubre y la semana siguiente a esta. En esta línea, el ente persecutor aseguró que no se acuerda bien en detalle de las fechas, pero sí recuerda que el 18 de octubre pasado él estuvo en Santiago en esta audiencia de juicio oral. Además, indicó que recientemente su acceso al sistema interno del Ministerio Público fue bloqueado sin explicación alguna.
Vale hacer presente que dichas pesquisas se marcan en la investigación sobre filtraciones de causas reservadas al interior de la Fiscalía. Y es que solo en el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, son más de 70 las personas que han accedido al sistema para revisar documentación relativa a la causa del ex subsecretario del Interior, que se encuentra actualmente en prisión preventiva. Y con esta información llegamos al término de esta nueva hora de noticias. Mi nombre es Camila Ratti y los espero en una próxima oportunidad, donde siempre en la pantalla de puranoticia.cl.